Isaías 54, del versículo 1 en adelante. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero también lo tengo aquí en la 1960. Pero creo que la Nueva Traducción Viviente tiene algunas palabras que están actuales y que la vamos a poder entender mejor. Y dice la Biblia, esta versión dice: la gloria futura de Jerusalén. Versículo 1 dice de Isaías 54, dice: canta, oh mujer sin hijo, tú que no diste a luz, prorrumpe en canciones de alegría a toda voz. Oh Jerusalén, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Dice el Señor: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estará llena a rebosar. Tu descendiente ocupará otras naciones y repoblará las ciudades en ruina. Amén. En esta mañana quiero que nosotros podamos abrazar esta promesa de Dios. Es una promesa de Dios para cada uno de nosotros. Yo creo que el Señor, muchas veces hemos escuchado que Dios quiere extender su casa, la iglesia. Y por supuesto que Dios lo quiere hacer. Pero también Dios quiere extender tu familia, tu casa, tu hogar. Y esta palabra deberíamos de abrazarla para nosotros. Deberíamos de tomarla. ¿Por qué? Porque Dios, aquí comienza hablando de que Dios es un Dios del futuro. Dios no es un Dios del pasado. El enemigo muchas veces nos recuerda el pasado, pero Dios es un Dios del presente, de lo que Él hace hoy y lo que Él quiere hacer mañana. Y es por eso que esta palabra llega a Israel, a Jerusalén, en medio del cautiverio. Pero también tiene un cumplimiento cercano para nosotros, porque la Biblia no fue solamente escrita para el pueblo de Israel, sino que tiene un cumplimiento en su tiempo y tiene un cumplimiento ahora. Y es para nosotros, como parte del pueblo de Dios. Y deberíamos en esta mañana, todos juntos, abrazar esta promesa. ¿Por qué? Porque Dios está pensando no solamente en lo que Él hace hoy, sino también en lo que Él hará mañana. Lo que Él tiene para nosotros. Y qué bueno que Dios es un Dios del futuro. ¿Por qué? Porque si nosotros viviéramos en el pasado y solamente en el presente, nos quedaríamos cortos. Viviríamos sin esperanza. Pero el futuro a mí me habla de esperanza. El futuro me habla de que algo está a punto de acontecer. Y saben, hermano, estamos orando fuertemente por cada familia. ¿Para qué? Para que Dios pueda bendecir tu casa. Para que el Señor pueda transformar tu hogar. Y para que podamos cumplir la misión de Cristo en nuestro hogar. Y que podamos ser también esos embajadores del Señor. Con nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos. Con lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Y saben que pensando un poco acerca en esta palabra, lo que quería compartir hoy, quería recordarles algo. Esta iglesia tiene algunos fundamentos importantes. Y yo quiero repasar esos fundamentos para que nos quede claro. Y quiero hablar solamente de dos de ellos. Y más adelante vamos a seguir hablando de algunos más. Pero por ejemplo, esta iglesia está fundada sobre la palabra de Dios. Es una iglesia que predica la palabra, que vive la palabra, que intentamos cada día agradarle a Dios, que le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a vivir como Dios quiere que vivamos. O sea, nosotros entendemos la Biblia, la leemos, la hacemos nuestra e intentamos cada día vivir como Dios manda. Esta iglesia es una iglesia de la palabra. Está fundada sobre la palabra. Su fundamento principal es la palabra. Y en esta mañana, esta reflexión la titulé Una iglesia indestructible. Una iglesia
indestructible. Y para que esta iglesia sea una iglesia indestructible, no podemos dejar de lado la palabra de Dios. En cada área de la iglesia debemos de hablar la palabra, debemos de vivir la palabra, debemos de confesar la palabra, debemos de declarar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y solamente ella traerá transformación a nuestra vida. Y yo creo que como congregación, como iglesia, como cuerpo de Cristo, nuestro fundamento está en la palabra de Dios. Esa palabra que es inamovible. Esa palabra que no conoce el tiempo que está viviendo la humanidad, sino que dice Isaías que ella permanece para siempre. Y la palabra de Dios se cumple. Y cuando nosotros nos afirmamos en la palabra, cuando nosotros nuestro fundamento es la palabra, nada nos puede mover. Seremos una iglesia indestructible. Y cuando hablo de iglesia, hablo también en individual. Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y entonces nosotros vamos a ser indestructibles cuando nosotros tenemos como fundamento a la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nuestra fe está fundada en la palabra y no en los sentimientos, y no en las emociones, y no en la actualidad del momento, en lo que pasa a tu alrededor. Muchas veces miramos los pronósticos de este mundo, miramos las noticias, miramos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero hermanos, yo quiero recordarte en esta mañana que somos el pueblo de Dios y que el pueblo de Dios funda su vida en la palabra de Dios, en esta palabra que es inamovible. Como iglesia podemos entender que dentro de nosotros hay hermanos que creen, que aman la palabra de Dios. Dios nos hizo diferente. Dios nos hizo diferente. Y a muchos de nosotros nos encanta lo que dice la Biblia, nos encanta lo que dice la palabra de Dios. Y muchos de nosotros quizás también tendemos a irnos más por la parte espiritual. Nos encanta ver la manifestación de los dones espirituales. Qué bueno es cuando vemos los dones activos en la iglesia. Pero hermano, siempre recordemos algo. Esos dones deben de estar sujetos siempre a la palabra de Dios, a la profecía más segura, a la profecía que no se mueve. Y nosotros como cristianos debemos de vivir la palabra del Señor. Creo yo que cada uno de los que estamos aquí hemos escuchado, tenemos herramientas, leemos la Biblia a diario y debemos de vivir esa palabra. Si queremos ser una iglesia indestructible, una iglesia que el enemigo no puede penetrar, va a ser la iglesia que vive la palabra, va a ser la iglesia que se sostiene en la palabra, que aunque vengan tiempos difíciles, que aunque vengan pensamientos, corrientes de pensamiento muchas veces humanistas, muchas veces aún dentro de nuestras iglesias, pero que nosotros nos sostenemos en lo que dice este libro negro, en lo que dicen las páginas de este libro. Nos sostenemos en la palabra de Dios y no nos movemos de allí. Y solamente así vamos a poder ser esa iglesia indestructible. Creo yo firmemente que esta iglesia, uno de los fundamentos principales que se ha puesto en estos 37 años, con diferentes énfasis, según el pastor que ha estado, pero se ha puesto el fundamento en la palabra de Dios. Los diferentes pastores que han estado, han predicado, han enseñado, han instruido en la palabra. Y hermanos, yo creo que esto nos debe de animar a que nosotros podamos seguir por ese camino. Que la palabra sea ese fundamento sobre nuestra vida. Que cuando estemos en nuestro hogar, cuando nos movamos en el lugar donde nos toque, nosotros podamos pensar la palabra, podamos meditar en la palabra, podamos vivir en la palabra. ¿Por qué? Porque hoy día estamos bombardeados de información.
información muchas veces negativa, información con poca fe, información mundana, información secular, que muchas veces viene a socavar nuestra fe, muchas veces quiere derribar tu fe. Pero cuando nosotros vivimos la palabra, cuando nosotros la pensamos, cuando nosotros meditamos en ella, la palabra de Dios comienza a transformar nuestra vida y nosotros nos transformamos en una iglesia que es indestructible. Pero solamente si nos afirmamos en la palabra de Dios. Y qué bueno que nosotros podamos vivir la palabra. El apóstol Santiago nos hace una invitación y nos dice, no solamente debemos de ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y qué bueno, cuando pienso en este texto bíblico, yo sé una cosa, que Dios está pensando en mí. Que Dios está pensando en mí. ¿Por qué? Porque cuando yo vivo la palabra de Dios, esa palabra te respalda. Esa palabra te guía. Esa palabra te impulsa. Esa palabra te lleva a creer. Esa palabra desata lo sobrenatural sobre tu vida. Pero cuando nosotros vivimos en ella, muchas veces nosotros pensamos la palabra de Dios me confronta. Y lo que debemos de pensar es que Dios está pensando en nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos la palabra se va a cumplir en cada una de nuestras vidas. Y toda nuestra vida, nuestra familia será afectada por la palabra de Dios. Pero saben que también nosotros somos personas de la palabra, porque la palabra trae vida, la palabra transforma, cambia, la palabra sigue siendo la misma. Dice Isaías 48 que la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Pero quiero que también recordarte algo, no solamente nosotros somos la iglesia indestructible que cree en la palabra, sino que también nosotros practicamos los frutos del Espíritu. Practicamos los dones espirituales. Y tenemos que ser la iglesia de la palabra, pero también la iglesia que practica, que busca al Espíritu Santo, que cultiva una relación con Dios, que desarrolla cada día una relación con Dios. Y saben, hermano, eso a mí me habla de que yo tengo que hacer un esfuerzo cada día por estar con el Señor. Que mis pensamientos deben de estar en Dios, que yo tengo que buscar cada día la presencia de Dios para que el Espíritu Santo me hable, me dirija, pero siempre afirmado en lo que dice su palabra. Las personas, los hermanos que amamos al Espíritu Santo, que queremos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, debemos en este tiempo de intensificar nuestra búsqueda del Señor. Debemos de buscar cada día la llenura del Espíritu Santo. Como iglesia, si queremos en los próximos años ser una iglesia indestructible, no es posible si nosotros no nos mantenemos vivos en la búsqueda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da vida. El Espíritu Santo también nos transforma. El Espíritu Santo también nos impulsa. El Espíritu Santo también nos sostiene. El Espíritu Santo también nos guía, nos direcciona cuando nosotros no sabemos qué hacer. Es por eso que debemos de vivir la palabra, pero también tenemos que tener la vida del Espíritu sobre nosotros. Y yo creo que en esta mañana el Señor nos hace como iglesia una invitación a que vivamos la palabra, pero que también disfrutemos de la presencia de Dios, que busquemos cada día vivir en la presencia de Dios, que busquemos cada día mantenernos vivos. El apóstol Pablo le aconseja a Timoteo y le dice: Timoteo, yo te aconsejo que avive el don del fuego de Dios que tenés en ti. Y yo creo que esa palabra también es para nosotros. Dios nos aconseja a que avivemos el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero saben que eso no es solamente en la iglesia. El avivar el fuego comienza en nuestro hogar. El avivar el fuego comienza en ese lugar donde nos hincamos de rodillas para buscar al Señor. El avivar el fuego comienza en ese lugar a sola. El avivar el fuego comienza en ese lugar donde nadie te ve, donde solamente estás tú y Dios. Ese
es avivar el fuego. Aquí en la iglesia venimos a manifestar los dones, los frutos del Espíritu que nos hemos buscado en la intimidad con Dios. Para ser una iglesia indestructible debemos de mantener la palabra de Dios como nuestro fundamento, pero también la vida del Espíritu. Y yo te animo, iglesia, a que podamos en los próximos años poder cultivar en nuestro corazón que el Espíritu Santo cada día tenga más el control de mi vida. Que el Espíritu Santo cada día dirija más mi vida. Qué bueno, qué hermoso es poder estar en la presencia de Dios. Cuando Él nos habla, cuando Él nos dirige, cuando nosotros no sabemos qué viene delante, pero Él nos dice, andate por aquí, andate por allá, hace esto o aquello. Todas aquellas personas que hemos vivido y que tenemos experiencias con Él, nos damos cuenta de una cosa, que no podemos vivir si el Espíritu Santo no está. Es imposible ser iglesia sin el Espíritu Santo. Es imposible vivir una vida cristiana victoriosa sin la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios me da vida. La presencia de Dios me levanta. La presencia de Dios, aun cuando yo tengo temor, me dice que me levante, porque Él no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino un espíritu de dominio propio. La presencia de Dios, cuando yo no tengo fe, Él me dice, para el que cree, todo es posible. Entonces es imposible como iglesia vivir una vida sin el Espíritu Santo. Si queremos ser una iglesia indestructible, debemos de tener como fundamento estas dos cosas importantes: vivir la palabra, amar la palabra, leerla cada día, estudiarla, escudriñarla, analizarla. Pero también no olvidarnos de ese lugar secreto, de ese lugar de intimidad que tenemos que pasar a diario con el Señor. Hermanos, si queremos afirmar nuestra fe en lo que hemos creído, lo que dice este libro, es imprescindible la presencia de Dios sobre nosotros. No puede ser de otra manera, no puede ser de otra forma. Nosotros buscamos siempre el modelo bíblico, y el modelo bíblico es afirmarnos en la palabra y cultivar los dones y los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 habla acerca de ello. Y en esta mañana yo quiero terminar por aquí. Y quiero que nos pongamos en pie. Quiero que nos pongamos en pie. Y vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar en esta mañana. Yo quiero que podamos meditar en algo importante. Quiero que podamos hacer una oración